Buenas noches, hermanos. Hoy día les voy a llevar un libro, ¿ya? Hoy día vamos a estudiar un libro, que es el libro de Joel. Y el mensaje de hoy, respecto a ese libro, yo lo he denominado un vistazo al carácter misericordioso de Dios. Los profetas son la voz de Dios para su pueblo Israel. Joel en particular es un profeta clasificado como menor, pero esta clasificación no guarda relación con el valor de la profecía, sino que tan solo por el largo del libro. Joel es uno de los profetas que más claramente habla sobre cómo Jehová tratará con su pueblo escogido. Las palabras claves del libro son el día del Señor, frase que marca un periodo de tiempo que se inicia con la gran tribulación y finaliza con el establecimiento por Cristo de su reino milenario. Sus palabras no fueron escritas para nosotros la iglesia, pero nos son útiles para comprender el carácter de Dios y en especial su trato con una nación que Él ama profundamente, pero que fue rebelde y mal agradecida. Sin embargo, no olvidemos que la misma palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios 10:11 que estas cosas que relata el Antiguo Testamento sucedieron como ejemplo para nosotros los creyentes, para que no seamos rebeldes y mal agradecidos como lo fue Israel con Jehová. Hay algunas características únicas del libro. No se sabe bien cuándo fue escrito, pero el profeta tiene amplio conocimiento de los profetas que antecedieron al exilio de, de Israel, como son el profeta Amós, el profeta Isaías, Ezequiel. Por tanto, es probable que se haya escrito en el periodo del regreso, en la época de Esdras y Nehemías. Lo otro curioso es que Joel no acusa a Israel de ningún pecado en específico y asume que sus lectores saben exactamente por qué el juicio de Dios les ha venido. Por eso esto refuerza la idea de que fue escrito en el exilio post-babilónico. Perdón, en la época, en el post-exilio babilónico. Pero de eso no tenemos certeza, ciertamente, hermano. Aún sin saber cuándo fue escrito, el mensaje no pierde su valor y es aplicable al futuro de Israel y útil para nosotros los creyentes para que comprendamos la escatología o el estudio de las cosas que están por venir. Vamos a ir leyendo el libro versículo por versículo y comentándolo, así que pongámonos los cinturones y empecemos. Vamos a partir por el capítulo 1. Lo leo. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. No me lo sé de memoria, hermano, lo estoy leyendo en pantalla por si acaso. Tú andas siguiéndome en la medida que puedas ir leyendo el texto. Joel significa Jehová es Dios. No se sabe mucho de él, pero es claramente un profeta enviado por Dios a Jerusalén, por lo que vemos en el texto. Como habla en nombre de Dios, debemos asumir que es la voz de Dios que nos habla, ¿ya? O que habla al pueblo al cual era el objetivo de la carta. Lo primero que presenta de los versículos 1 al 20 de este capítulo 1 es una mirada hacia el pasado. En este pasaje, el profeta describe una situación que pudo haber sido real o puede ser el cuadro de un invasor. Cualquiera sea la interpretación, el cuadro que pinta este pasaje va a formar la imagen terrible de la profecía que describe el día del Señor. Sigamos con el versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Oruga vive en el cultivo y corta la hoja hasta dejar desnuda la planta. El saltón es una etapa posterior y es de carácter migratorio, se come las ramas. El revoltón vuela en enjambres, devora la corteza del tronco, volviendo estéril la planta. Y adivina, la langosta vuela en enjambre y se arrasa con todo lo que queda. Así que aquí lo que se muestra es un cuadro de una destrucción paulatina y completa de Israel. Esto pudo haber sucedido, pudo haber sido una plaga real que asoló a Israel, ¿ya? Pero lo que quiere hacer el autor es un paralelo, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Después dice en 1.5, despertad borrachos y gemid, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca.
El pueblo israelita había perdido claramente el norte, al igual que un borracho pierde el sentido de la realidad. ¿Nos gustaría que un predicador desde el púlpito nos gritara borrachos? Captemos la intensidad del diálogo. El Señor está enojado y quiere que sus oyentes se espabilen violentamente. Sigamos. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. ¿Por qué la langosta, que tiene muelas y se come todo? La langosta es frecuentemente usada como agente del juicio divino. Nos habla particularmente de los enemigos de Israel. Allá en Jueces 6:5, por ejemplo, respecto de los madianitas, dice: porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. En Jueces 7:12, y los madianitas, los amalecitas, los hijos del oriente, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. En la mente del oyente se formaba una imagen vívida de un juicio de Dios en el pasado y que tal vez había presenciado en alguna tragedia reciente. No lo sabemos. Pero sí hay una imagen que se forma. 1:7, asoló mi vid y descortizó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. La vid, la higuera, aquí habla del pueblo de Israel y aquí habla de la destrucción de la sociedad. Después dice en 1:8, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Hay una destrucción de la familia. En 1:9, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. Hay una destrucción de la relación de comunión con Dios. En 1:10, el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Hay una destrucción de la economía. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Mirando al pasado, Jehová, por medio de Joel, Dios hace un llamado al arrepentimiento del judío común, en este caso el agricultor, que era la base social en una sociedad que dependía fundamentalmente de la tierra. Ceñíos en 1:13, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid y ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitadas de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. También hace un llamado al arrepentimiento a los líderes espirituales de Israel que pervirtieron la ley, adorando a los Baales y poniéndolos incluso en el templo. 1:14, proclamad ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová nuestro Dios, y clamad a Jehová. Aquí Joel lo que hace es llamar a actos de arrepentimiento a todo el pueblo. Si bien el ayuno no es mandatado por Dios en la ley, sí es considerado como un acto de arrepentimiento en la palabra de Dios. Lo vemos, te voy a citar algunos pasajes. Segunda de Crónicas 23, Esdras 8:21, Nehemías 9:1. Esther, entre otros, llama al ayuno. En 1:15 continúa y dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Aquí está la primera mención de este día de Jehová. Fíjate que no es un día de alegría, es un día terrible. El día judío partía a las 18 horas, por tanto se inicia con oscuridad el día de ellos. La oscuridad en ese entonces era motivo de temor, de guarecerse en un refugio y el deseo de que la mañana llegara pronto. Imagínate la inseguridad de vivir en una ciudad sin luz. En 1:16, ¿no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios, y el grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Aquí empieza el paralelo de esta catástrofe que ocurrió en el pasado versus ese evento que vendrá en el futuro. Hay una suerte de comparación entre el desastre provocado por la langosta y
el futuro día del Señor, que va a ser una plaga que lo va a arrasar todo. Ya lo vamos a ver más adelante. Si ese evento del pasado que acababan de experimentar probablemente los israelitas fue difícil, cuánto más el día de Jehová que vendrá. Aquí viene el capítulo 2. Luego, entre los versículos 1 al 11 del capítulo 2, ahora Jehová se enfoca en una mirada hacia el futuro. Y viene ese paralelo, el día del Señor. Dice en 2.1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de Jehová, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Viene un desastre inminente para Jerusalén y hay que prepararse. La trompeta siempre se toca en emergencia, en guerra, pero también para estar prevenido y alerta. 2.2 dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Viene un pueblo numeroso a arrasar la tierra de Israel. ¿Quién? Tenemos varios candidatos. Primero puede ser la invasión de Sennacherib en el año 701, que fue detenida por el ángel frente a Jerusalén. Encuentras este pasaje en Segunda de Reyes en el capítulo 19. Segundo candidato puede ser la invasión babilónica en el 586 a.C., dirigida por Nabucodonosor. Esto lo vas a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 24. También puede ser en el futuro, ya escatológicamente, la invasión de Gog, que hoy día es una zona donde está Rusia. En medio de la tribulación se va a producir esta invasión. Y esto está descrito en Ezequiel, en los capítulos 38 y 39. Y por último, la invasión final, a lo último de la tribulación, dirigida por el anticristo en la batalla de Armagedón. Esto tú lo encuentras en Apocalipsis 16, de los versículos 13 al 16, o en el capítulo 19, de los versículos 11 al 21. No lo sabemos, pero dos de ellas yo sí sé que han pasado, y estoy seguro que las otras dos van a pasar. Sigamos. Delante de él consumirá fuego de este enemigo. Tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, bella. Pero detrás de él va a quedar como desierto desolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Como sonido de llama, de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte y dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Es un enemigo imparable. En este versículo tenemos un paralelo con la plaga de langostas que ya vimos en el capítulo 1, pero que es aún peor porque viene con él el fuego. Esta plaga va a arrasar con todo lo que encuentre a su paso. Y aquí vemos un paralelo con el capítulo 9 de Apocalipsis, los versículos 6 y 7. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas será semejante a caballos preparados para la guerra. Es un ejército que avanza. Y muchos hablan de las similitudes entre los helicópteros, las langostas, los tanques, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no lo sé, pero sí sé que es un enemigo que va a arrasar y no va a dejar nada atrás de él. Después en el 2.11 dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Nadie va a poder soportarlo. Por ello que el mismo Señor Jesucristo profetiza a Israel sobre ese desastre que vendrá. En Mateo 24:19 dice, mas ay de las que están encintas y las que críen hijos en aquellos días. Orad pues para que vuestro día no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados,
nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El mismo Señor previene a los judíos que lo están escuchando en Jerusalén acerca de ese terrible día que vendrá. Ahora viene un cambio. Luego en los versículos siguientes del capítulo 2 sigue la mirada hacia el futuro, pero ahora se enfoca en la esperanza y en la misericordia de Jehová. 2:12 dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Convertido es la palabra hebrea shub, que significa retroceder, volver al punto de partida, volver por el camino ya transitado. Y le agrega dos elementos que constituyen actos de arrepentimiento. Una genuina privación de alimento, ojo, no para yo exaltarme, sino por el contrario, para mostrar un estado del alma dolido y desanimado por el mal cometido, acompañado de lágrimas y un balbuceo íntimo acerca de la maldad de nuestro propio corazón. 2:13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Este es el versículo principal del libro y es el llamado arrepentimiento para enfrentar ese día terrible. Rasgad quiere decir que cada uno proceda a romper su corazón en 1000 pedazos internamente, más que a romper las vestiduras como señal externa. Es en el corazón de cada humano donde se produce el verdadero arrepentimiento, y no en la mente de los que lo ven y lo validan. Mira cómo llora, debe estar muy arrepentido. Así no funciona. Así definitivamente no funciona. No es hasta el momento que decimos íntimamente a Dios: esto que estoy haciendo está podrido, que no empezaremos con el verdadero cambio. Sigamos, 2:14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Aquí nos encontramos con la doctrina del arrepentimiento de Dios que alguna vez te expliqué en alguna de las clases. No es que Dios se arrepienta porque cometió un error. Cuando Dios juzga, no cambia la esencia de sus juicios. Ellos son completamente perfectos. Pero lo que sí puede cambiar es su sentencia, porque Dios se deleita en la misericordia. El juicio es uno solo, pero la sentencia puede cambiar. Él se deleita en la misericordia tal como lo dice Miqueas 7:18, que dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. A Dios gracias por ello. Después dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión y juntad a los ancianos. Congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ellas. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Nuevamente Jehová, a través del profeta Joel, reitera el llamado a la nación de Israel a cambiar su rumbo y volverse de su mal camino. Tal como Salomón oró a Jehová al trasladar el arca al templo. ¿Te acuerdas allá en Primera de Reyes 8, del 46 al 51? Dice: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, porque Dios se cunde de ira contra el pecado, y los entregares delante enemigo para que los cautive y los lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos se volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren en orar a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijere: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubiesen llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo edificaba en tu nombre, tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada su oración y súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti. Y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro. Y de ocurrir esa conversión, ese volverse, ¿qué ocurre?
Bueno, lo que dice 2:18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Perdón será la respuesta de Dios a los que se arrepientan. Y de ahí viene el milenio para el pueblo de Israel. Y responderá Jehová, dice 2:19, y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ello. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Va a añadir prosperidad a su pueblo. También dice: y haré alejar de vosotros al del norte, el enemigo. Siempre el enemigo de Israel viene del norte. Y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Les va a dar protección. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Tierra se refiere al pueblo. Habrá restauración social. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Restauración económica. Y vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Gozo de su pueblo. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Habrá abundancia. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. El juicio va a ser restituido de todo lo perdido por toda la historia. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca más, jamás será mi pueblo avergonzado. Va a ser un ejemplo de un pueblo prosperado por Dios porque Dios lo amó. 2:27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. E Israel recordará y honrará con su testimonio a Jehová su Salvador. Finalmente, en los últimos 5 versículos del capítulo 2, describe lo que Dios dará a cada uno de los integrantes de su pueblo. El regalo más grande que Dios puede dar, su propio espíritu. 2:28 dice, te voy a leer hasta el 2:32. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán nuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangres, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Fíjate que Pedro menciona este pasaje allá en Hechos 2 del 17 al 21, pero no dice que en ese momento se cumplió esta profecía. No está diciendo que Pentecostés es el cumplimiento de la profecía. Pedro en el contexto se está dirigiendo a judíos en Jerusalén y lo que quiere hacer es remarcar que la puerta del cielo está abierta y permanecerá abierta para todo aquel que invocare el nombre de Jehová en arrepentimiento. Por esa puerta entrarán los judíos que procedan al arrepentimiento y crean. Pero también entramos todos aquellos que arrepentidos creímos en el sacrificio de Cristo como castigo por nuestros pecados. Somos los siervos del Dios Todopoderoso y sobre todos nosotros ha sido derramado el mismo Espíritu. Luego, del versículo 30, retoma este cuadro que nos habla del día del Señor, donde Jesucristo mismo se presentará a salvar a su pueblo Israel delante del desastre inminente que viene. Y Jerusalén será el centro de su nuevo reino. Él está hablando del milenio donde Jerusalén va a ser el centro del reino del mundo, donde Cristo gobierna a todo el planeta. Ahora internémonos en el capítulo 3. En el capítulo 3 el profeta remata con la victoria de Dios y la restauración de Israel. Parte con los versículos del 1 al 15. Nos hablan de una batalla gigantesca que será ganada por Jehová, donde Él cobra venganza sobre todas aquellas naciones que se opusieron a Israel. Él es el juicio de Jehová sobre las naciones. En el capítulo 3, como te dije, el profeta remata con la victoria de Dios, ¿ya?
Y en 3.1 él dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre todas las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas, y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis a los hijos de Judá y a los hijos de Jerusalén, a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde la vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque yo he hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense y vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir de allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Lo que vemos aquí en este pasaje es un evento que forma parte del día del Señor, pero que es posterior a la gran tribulación. Se llama el juicio a las naciones. Es un evento es un juicio en el cual el Señor va a juzgar a todas las naciones que hicieron guerra y mal contra Israel. Ten mucho cuidado de hablar mal de Israel. Recuerda que Israel es el pueblo amado de Dios. No es un chiste hablar mal de Israel. Lo hará en el valle de Josafat. Algunos mencionan que es el valle del Cedrón, que está al este de Jerusalén, pero es una mera suposición. También Joel lo pudo haber escogido por su valor simbólico, que tenía el nombre de un rey que tal vez reinó en su época, que era Josafat. Y Josafat significa Jehová ha juzgado. Acá nos habla de una batalla gigantesca que se extenderá desde Megiddo al norte. Eso lo podemos ver en Zacarías 12 al 11 y Apocalipsis 16, 16. Y Edom en el sur, eso lo vemos en Isaías 34 del 5 al 6 y en el 63, 1. ¿Te fijas cómo están vinculados todos los libros del Antiguo Testamento en este evento escatológico, este evento profético que va a venir? Son 320 kilómetros de longitud y además va a ir desde el Mediterráneo hasta Moab, o sea, son 120 kilómetros de ancho. Son 52.000 kilómetros cuadrados de batalla. Y adivina, en el centro de la batalla está Jerusalén. Menciona a Tiro y a Sidón, actual Líbano, y a Filistea, que es el territorio palestino en la Franja de Gaza, como víctimas de esa batalla. Y el resultado, bueno, en el versículo 3:12 ya lo vimos. Dios te dice quién gana. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Es como si Dios les dijera a las naciones que están alrededor: ¿quieres pelear conmigo? Éntrale, ven, éntrale nomás. Dios va a ganar y será de tal magnitud la derrota del anticristo que ni el sol ni la luna se verán por la magnitud de los restos humeantes del enemigo de Israel. Terrible cuadro para aquellos que se atrevan a ir contra Israel en esa época. Finalmente, en los últimos 6 versículos del capítulo 3, Jehová cumple su promesa y salva y libera para siempre a su pueblo escogido. Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Hoy día por Jerusalén transitan extraños, pero en esa época va a ser el pueblo de Dios el único que podrá
transitar por esas calles. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y de los collados fluirá leche, y por todos los arroyos de Judá correrán agua, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación en generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Él va a estar en Sión, en Jerusalén. Él va a ser el rey durante ese periodo que nosotros denominamos el milenio. ¿Ya? Es un evento escatológico donde Dios va a gobernar con fuerza, con dureza a todas las tierras. ¿Ya? También vemos en este pasaje el carácter misericordioso de Dios, como cuando un hijo nuestro deja una embarrada tremenda, ¿ya? Y nos enfurecemos tanto y queremos darle una buena zurra, ¿ah? Pero al final decimos es nuestro hijo y retrocedemos y perdonamos, pero no sin dejar que se pague por el daño. El daño siempre se paga, hermanos. Alguien pagó el daño de todo ese mal que causó Israel. Y sabemos en nuestro corazón quién fue. ¿O no, hermanos? Dios se duele del daño que causamos, pero está dispuesto a olvidar y restaurar. Mire, sígueme al profeta Oseas, que está un poquito antes. Sígueme a Oseas 11. Permíteme unos minutos más para mostrarte el carácter de Dios. Dios está súper enojado en este pasaje, está tremendamente enojado. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esa es una profecía, entre paréntesis, sobre el llamado que hace Dios a su hijo Jesús, que estaba en Egipto junto a su padre José y María, cuando los llama de vuelta para volver luego de la huida de Herodes. Después fíjate el versículo 11:2, dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerio. Y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole los brazos. Y no conoció que yo le cuidaba. Era como un padre que trata de llevar a su hijo y el hijo se resiste y trata de zafarse de su padre. Con cuerdas humanas yo los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que se alzan en yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. Él los nutrió, Él los protegió, Él los enalteció. No volverá a tierra de Egipcio, sino que el asirio mismo será su rey. Aquí se enoja Dios. Aquí le va a dar una tunda a Dios. Porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Fíjense el tono que está usando el profeta. Los consumirá a causa de sus propios consejos. Estoy enojado, dice el Señor. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Pero fíjate el versículo siguiente, el versículo 8. ¿Cómo cambia Dios? ¿Cómo su ira pasa y viene la misericordia? ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como Adma o como ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Aquí está llorando Dios. Se inflama toda mi compasión. Dios está llorando aquí por su pueblo, por las cosas que le ha causado su pueblo. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Dios, a pesar de la rebeldía, restaura a su pueblo escogido y le da el reino sobre la tierra. Vaya recompensa. Y comienza una era que se denomina el milenio, donde el Cristo mismo gobierna desde el centro del mundo, que es Jerusalén. Hermoso libro, ¿no? Ahora, después de leer este libro, lo primero que hay que decir y hay que clarificar, pero en forma muy diáfana, es que tenemos la certeza como iglesia que no vamos a pasar por estos eventos terribles, no vamos a estar nosotros para el día del Señor. La palabra nos lo dice muy claramente a este respecto, en 1 Tesalonicenses 5. Dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Mas todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. ¿Ves el paralelo que está haciendo respecto al llamamiento, arrepentimiento al pueblo de Israel? Aquí nosotros no estamos para embriagarnos, porque nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estamos puestos para la ira de Dios. Nosotros no vamos a pasar por el día de Jehová. Entonces me preguntarás, si no vamos a pasar por el día terrible del día del Señor, ¿qué nos enseña este libro como cristianos? Bueno, hay que recordar que Joel no está escrito a nosotros, sino al pueblo escogido de Dios. Pero Joel nos es útil porque, tal como dice 1 Corintios 10:11, lo vuelvo a repetir, nos sirve de ejemplo. ¿Y de ejemplo de qué? De que nuestra humanidad nos impulsa a ser rebeldes y mal agradecidos como lo fue Israel con Dios. De alguna manera, la relación con Dios, de Dios con Israel, representa muchas veces la relación del cristiano con Dios. Así como Jehová libró a Israel de la esclavitud egipcia, Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado, de la ley y de la ira de Dios. Dios fue paciente y longánimo con Israel, así como es paciente y longánimo con nosotros. Él nos envía mensajes claros a través de su palabra. Él nos dice qué hacer, tal como el profeta transmitía de Dios lo que Israel debía hacer. Del mismo modo, Dios en este libro nos dice a cada uno de nosotros estas cosas. Primero, acuérdate de lo que pasaste y sufriste por los errores que cometiste. Acuérdate de la langosta. Acuérdate de tus errores. Dios nos dice, he sido paciente y longánimo contigo. Ahora te advierto, yo soy tardo para la ira y grande en poder. Pero fíjate, este es un pasaje de Nahum 1:3. Y no tendré por inocente al culpable. Así que ojo, si estás en esa condición, arrepiéntete y vuélvete del camino que tomaste. Eso es la segunda cosa que nos dice Dios. Todos pecamos, incluso aquellos que están convencidos que no lo hacen. ¿Ah? Pero la vida cristiana implica escudriñarse todos los días y volver a Dios arrepentido de nuestras maldades. Si sabemos que no estamos en paz con Dios, volvámonos de nuestras malas obras y mostremos a Dios actos de arrepentimiento. No externos, ¿ya? Para que los demás vean y nos justifiquen y así nos sintamos validados, sino en la intimidad personal con Dios donde solo Él nos puede validar. Mira lo que dice Mateo 6 del 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Y hay algunos hermanos que dicen, oh hermano, yo he ayunado terriblemente. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hermanos que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Es una relación íntima y personal con Dios lo que sucede cuando tú te arrepientes. Después se va a ver el fruto de tu arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no tiene que ocurrir ante los demás. Es en la intimidad con Dios. También nos dice, si no te vuelves de tu pecado, como lo hizo Israel, prepárate para la disciplina. Dios no olvida a ninguno de sus hijos y como buen padre los disciplina. Hebreos 12 del 6 al 8 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La disciplina viene, por lo tanto, arrepiéntete luego y ponte a cuenta con Dios. Y cierra este ciclo enjugándonos las lágrimas, a pesar de los males que hemos hecho
y también de la disciplina muy dolorosa por la que a veces tenemos que pasar, Jehová cierra diciéndonos lo siguiente: tranquilo, aférrate a mí y espera lo mejor. Vemos cómo este libro es fuente de consuelo para nosotros los creyentes. Dios está pendiente y no pasa por alto ninguna de nuestras acciones, ya sea buena o mala. Él es justo, pero también se deleita en la misericordia. Ahora, a ti, amigo, que aún no conoces o no te interesa lo que la palabra de Dios dice y andas según tu propia conveniencia, considera que estos eventos que relata el libro de Joel son inminentes, pueden pasar de aquí en cualquier momento. Y si no has entregado tu alma en arrepentimiento y fe al Señor, entonces, si vives lo suficiente, vas a pasar por estos terribles eventos. Y si sobrevives a la tribulación que viene, tu nación será juzgada según su trato a Israel y probablemente será humillada. Pero pocos van a quedar para contarlo. Decide entonces, amigo, no hermano aún, decide entonces, amigo, no pasar por estos eventos. Y haz un arrepentimiento genuino, reconociéndote malo y pecador, así de simple, y aceptando que Cristo murió por ti allá en la cruz, en pago por todos los males que causas y causarás. Y así no estarás en este mundo cuando pase todo esto, porque no serás objeto de la ira de Dios, sino que estarás junto a Cristo y junto a millares de nosotros, a quienes llamarás tus hermanos. Y esto por la eternidad. Confía en Dios y hazlo pronto. Bendiciones para todos, hermanos.